los capítulos 8 y 9 de la segunda epístola de Pablo a los Corintios aprendemos sobre los esfuerzos de la Iglesia del Nuevo Testamento por la ayuda a los pobres y a los necesitados. Esa ayuda era una parte importante de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y de este propósito de sus viajes habla Pablo cuando una representación de los ancianos del Sanedrín, junto con el sumo sacerdote Ananías, decididos a acabar con Pablo, presentaron acusaciones contra él ante el gobernador Félix. Contrataron para ello a un abogado romano llamado Tertulo, que actuaba como fiscal acusando a Pablo de que iba por el mundo promoviendo sediciones entre todos los judíos y perturbando la paz, un delito contra la ley romana. Pablo se defendió contra estos cargos o acusaciones diciendo que uno de los propósitos de sus viajes era hacer limosnas y presentar ofrendas para ayudar a los pobres de su nación y no a promover sediciones dentro del Imperio Romano. Pablo repitió lo mismo posteriormente cuando, dando un informe de sus planes de viajar a España para predicar el Evangelio de Jesucristo, dijo que iba primero a Jerusalén para ministrar a los santos. Y resumió esa ministración diciendo: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén. Y explicó que para ministrar a los santos no solo es necesario hacerles partícipes de los bienes espirituales, sino de los bienes materiales también. Pablo, al hablar del ministerio a favor de los pobres, dijo que así como las congregaciones de Macedonia habían contribuido generosamente a estas colectas, animaba a los santos de Corinto a seguir su ejemplo diciéndoles: las iglesias de Macedonia, en su profunda pobreza, abundaron en su generosidad y con agrado han dado incluso más allá de sus fuerzas, pidiéndonos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio por los santos. Ellos se dieron primero al Señor y después a nosotros. Por tanto, como vosotros abundáis en fe, abundad también en esta obra de gracia. Para llevar a cabo esta obra de ayuda a los necesitados, Pablo enviaba a varios miembros de la Iglesia para recoger las donaciones que se hacían para ayudar a los pobres que había en Jerusalén. Estas colectas ayudaban a la redistribución de los bienes entre los miembros de la Iglesia para que, como enseñaba Pablo, no estén unos en holgura y otros en estrechez, y para que la abundancia de unos supla las necesidades de otros y haya igualdad en la Iglesia. Para que, como está escrito, el que recogió mucho no tenga más, y el que recogió poco no tenga menos. Esta igualdad que enseñaba Pablo no quería decir que todos tuvieran los mismos bienes, sino que todos vieran satisfechas sus necesidades. Era una igualdad proporcional, porque no todos tienen las mismas necesidades. Aunque para diferenciar las necesidades de los caprichos en este tipo de ayudas siempre debemos recordar el dicho: no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y en este punto Pablo cita el pasaje de los Salmos en el que se habla de las bendiciones que recibirá el hombre bueno que ha dado a los pobres, diciendo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en abundancia también segará. Y lo dice para que todos den como se propusieron en su corazón cuando el Espíritu así les inspire, y dar no con tristeza ni obligado, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios bendecirá más abundantemente a quien se sienta feliz dando que a quien lo haga con pesar.
Y si eso se enseñaba en la Iglesia del Nuevo Testamento, en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, el Señor ha mandado lo mismo. En la revelación que se conoce como la ley de la Iglesia, el Señor mandó lo siguiente: si me amas, me servirás y obedecerás todos mis mandamientos, y te acordarás de los pobres y consagrarás para su sostén lo que tengas para darles de tus bienes. Y en una conferencia general celebrada en Kirtland el 7 de junio de 1831, el Señor dijo a los miembros de la Iglesia presentes lo siguiente: recordad en todas las cosas a los pobres y a los necesitados, a los enfermos y a los afligidos, porque el que no hace estas cosas no es mi discípulo. Y en una revelación sobre la Orden Unida, la Orden de la Iglesia para el beneficio de los pobres, dada el 23 de abril de 1834, leemos en parte lo siguiente: si alguno toma de la abundancia que he creado y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados, conforme a la ley de mi evangelio, en el infierno alzará los ojos en tormento con los malvados. Sobre estas revelaciones, el presidente Dieter F. Uchtdorf dijo lo siguiente: aunque es importante que nuestros pensamientos se dirijan hacia el cielo, perdemos la esencia de la religión si no dirigimos también nuestras manos hacia nuestros semejantes. De manera similar, nuestro progreso espiritual está inseparablemente unido al servicio material y físico que demos a los demás. Hay en estos momentos muchos miembros de la Iglesia que sufren, que tienen hambre, que pasan dificultades económicas y padecen todo tipo de aflicciones físicas, emocionales y espirituales. Ellos oran con toda la energía de sus almas pidiendo socorro y alivio. Hermanos, por favor, no piensen que esa es una responsabilidad de los demás. Es una responsabilidad mía y de ustedes. A todos nos han llamado a esta gran obra. El informe sobre el cuidado de los necesitados de la Iglesia del año 2022 nos da a conocer los miles de proyectos de ayuda humanitaria que se han desarrollado, los cientos de millones de dólares gastados, los millones de horas de servicio voluntario prestado y las decenas de países que se han beneficiado de estos proyectos. La Presidencia de la Iglesia presenta este informe de 2022 y nos recuerda a todos los miembros lo siguiente sobre nuestro deber de cuidar a los necesitados. Dice así la Presidencia de la Iglesia: queridos amigos, Jesucristo es el ejemplo perfecto en el cuidado de los necesitados. Como seguidores suyos procuramos amar a Dios y al prójimo en todo el mundo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está deseosa de ayudar a otras personas en sus necesidades. Se nos ha bendecido con la capacidad, los recursos y las conexiones mundiales necesarias para llevar a cabo esta sagrada responsabilidad que nos llena de gozo. Cuando amamos a Dios con toda nuestra alma, mente y fuerzas, nuestros corazones se vuelven hacia el bienestar de otras personas. Nuestro mundo está lleno de desafíos causados por conflictos, pobreza, hambre, enfermedades, desastres, pandemias y carencias de todo tipo. Pase lo que pase, tenemos fe y confianza en la bondad de las personas. Nos complace presentar este informe anual sobre nuestra labor de velar por los hijos de Dios. Con agradecimiento reconocemos el servicio desinteresado y las donaciones de tiempo, fondos y otros recursos por parte de los miembros de la Iglesia y de amigos de otras organizaciones. De esa manera cuidamos todos unidos de los demás. Invitamos pues a todos a unirse a nosotros en esta importante obra.
Esta importante obra de la que nos habla la presidencia de la Iglesia incluye horas de servicio de voluntarios en granjas, huertos, plantas de envasado, tiendas de las industrias de Seret y otras instalaciones de la Iglesia, así como proyectos de servicio comunitario patrocinados por la Iglesia. Otra parte importante de este cuidado de los necesitados incluye servicios de orientación para el fortalecimiento de las familias, formación para obtener un mejor empleo y ser autosuficientes, y también todo tipo de proyectos en colaboración con otras confesiones religiosas y organizaciones dedicadas al servicio humanitario. El apóstol Pablo es un ejemplo para todos nosotros en el esfuerzo casi sobrehumano que hizo combinando el servicio misionero proselitista y el servicio misionero humanitario. Pablo dedicó unos 30 años de su vida a este ministerio, durante los cuales pudo haber viajado cerca de 16.000 kilómetros, la mayor parte a pie. Como discípulo de Cristo, Pablo estuvo dispuesto a enfrentarse a multitud de castigos, privaciones y trabajos sin que eso le desanimara en sus esfuerzos por proclamar el Evangelio a judíos y a gentiles. Pablo resume en parte todos sus sufrimientos diciendo lo siguiente a los corintios: ya que muchos se glorían en la carne, también yo me gloriaré. Si otros son ministros de Cristo, yo más en trabajos, en azotes, en cárceles, en peligros de muerte. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces me han azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado a la deriva en el mar, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los judíos, peligros de los gentiles y peligros de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Es difícil imaginar que Pablo soportara sin haber tenido la necesaria autoridad apostólica que algunos ponían en duda y sin el compromiso firme a Jesucristo y a su Evangelio. Y estas palabras de Pablo son una invitación a todos nosotros para que evaluemos nuestra conversión y nuestro compromiso con la obra de Dios y con su reino en la tierra. Esta segunda epístola termina precisamente con una invitación de Pablo a esta evaluación diciéndonos: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Todos deberíamos evaluar nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Dios y al plan de salvación y asegurarnos de que hemos abandonado definitivamente Babilonia y que hemos fijado definitivamente nuestra verdadera residencia en Sión. En esto no hay medias tintas, hermanos y hermanas. No hay lugar para la ambigüedad. O somos fríos o somos calientes, o somos servidores alegres y de buen ánimo, o de nada nos servirán los convenios hechos en la pila y en el templo. Y yo he estado rodeado de hermanos y hermanas que han entregado sus vidas a la obra de la restauración y que han sido un ejemplo para mí que me ha ayudado a perseverar todos estos años hasta este momento.